al que está al lado tuyo: Dios me lo bendiga, hermano, me alegro verte aquí en la casa del Señor. Como dicen los jóvenes, se sienten las vibras, pues. Hay que estar gozosos de ver a tus hermanos aquí en la casa del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios ha sido bueno con todos nosotros y Él merece toda la honra y toda la gloria. Antes de empezar, solo tenía un anuncio rapidito que el pastor quería que yo le dijera a todos los caballeros de la iglesia. Vamos a tener Brotherhood este miércoles a las 6 y por favor vengan porque vamos a tener un rico carne asada. Entonces, están todos invitados los caballeros de la casa para un rica carne asada a disfrutar en una hermandad y sé que va a ser de gran bendición. Entonces a las 6 este miércoles aquí en la iglesia. Como están ya parados de pie, si pueden abrir sus Biblias al Santiago 2, 14. Santiago 2, 14 a 26. Y cuando lo tienen en sus Biblias o si lo van a abrir en su teléfono, creo que lo vamos a tener acá arriba en la pantalla. Y pueden decir amén cuando lo tienen. Siento que el Señor ha estado queriendo dar este mensaje a todos nosotros acá. Entonces, dice ahí en Santiago 2, 14 a 26, la fe sin obras es muerta. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, palabra de Dios, hermanos. Si pueden orar conmigo. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por derramar sabiduría sobre nosotros, Señor. Que podemos abrir nuestras Biblias, Señor, y aprender más de ti, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de estar reunidos aquí en la casa del Señor. Te doy gracias por cada hermano que está aquí presente, Señor. También para los que no pudieron llegar, Señor, te pido, Señor, que tu presencia esté con ellos, Señor. Y, Señor, que puedes ser tú el centro de sus vidas. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta palabra y te pido, Señor, que me uses como un instrumento para predicar tu palabra hoy, Señor. Y que este mensaje llegue al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo te pedimos todo esto, Señor. Y el pueblo dice amén. Se pueden sentar en la presencia del Señor.
No sé si tienen ahí arriba el nombre del sermón, pero mi sermón de hoy se llama La fe que obra, las obras que fluyen de la fe y la paciencia más que persevera. Hermanos y hermanas, hoy hay pocos temas más mal entendidos en la iglesia que la relación entre la fe y las obras. Algunos creen que porque la salvación es por gracia mediante la fe, la obediencia es algo opcional, como que si es algo opcional. Otros creen que si hacen suficientes buenas obras, son salvos o Dios los aceptará. Pero las escrituras rechazan ambos errores. Esas dos cosas son errores. Y la Biblia y las escrituras lo rechazan. La Biblia enseña que somos salvos únicamente por gracia, únicamente por fe y únicamente en Cristo. Y sin embargo, la fe que salva nunca permanece sola. La verdadera fe, ¿qué es lo que produce, hermano? Produce fruto. Un fe verdadero produce fruto. Aquí en Santiago podemos leer aquí en el Santiago 2 y lo que nos está enseñando es que la fe sin obras está muerta. Y mientras que el resto de las escrituras nos enseña que las obras sin fe también están muertas. Lo que quiero decirle a ustedes hoy, esta mañana, es que la vida cristiana no consiste simplemente en creer en ciertos hechos acerca de Jesús, pero consiste en confiar tan profundamente en Cristo que nuestra vida comienza a reflejar a Cristo. El punto número 1 que tengo aquí, que creo que es muy importante, es que la fe sin obras está muerta. ¿De qué me sirve tener tanta fe y no tener obras tras esa fe? Es como tener palabra, dar la palabra, mi palabra a una persona y no tener acciones tras esa palabra. Entonces, Santiago 2, 14, 17, es importante reconocer el contexto en este tiempo. Santiago está escribiendo a cristianos judíos dispersos por diferentes lugares, quienes estaban enfrentando pruebas, tentaciones y persecución. Hay que entender el contexto y el tiempo en que estaban. Así como podemos entender toda la historia, si has tomado clases de historia, todos sabemos que el George Washington, sabemos quién es, sabemos en qué tiempo él vivió, en qué tiempo él estaba de presidente, porque hemos leído la historia, sabemos que fue verdad. Pues entonces hay que entender la Biblia también en el contexto en que estaba en ese tiempo también. Entonces por eso Santiago estaba escribiendo esta carta a los cristianos judíos en ese tiempo. Y entonces a lo largo de toda la carta, Santiago enfatiza un cristianismo práctico. Como cualquier cosa uno tiene que practicar. No es solo decir que soy parte del equipo y no voy a las prácticas. No es solo decir que soy cristiano y no hago lo que un cristiano debe de hacer. ¿Verdad? Él está preocupado por una fe que pueda verse. No una fe que solo habla, no una fe que solo afirma creer, sino una fe que actúa con obras. La fe sin obras es muerta. Entonces Santiago hace una pregunta desafiante a todos los que lean aquí en Santiago. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará uno? Observa la palabra muy clave aquí. Santiago no está atacando la fe salvadora genuina,
pero está desenmarcando una falsa profesión de fe. Alguien afirma conocer a Cristo, pero no hay evidencia de ello en su vida. Es muy importante preguntarte a ti mismo: tengo fe en Dios, pero mis obras también están alineados con esa fe. ¿Están mis obras alineados con lo que yo le estoy mostrando y la fe que estoy yo expresando, no solamente a Dios, pero también a los demás? No quiero encontrarme como un mentiroso en frente de los ojos de Dios. Y también no solo en frente de las personas aquí en la iglesia. Toda persona que sirve al Señor, solo por el hecho de servir, no muestra, no enseña que tenés una fe genuina. Tus actos y tus obras tienen que alinearse con esa fe. Entonces, alguien que afirma conocer a Cristo, pero no hay evidencia de ello en su vida. ¿Y cómo podemos ver que la fe tiene obras? Que la obra tiene fe. ¿O cómo podemos ver que no hay fe y con las obras? Pues no hay obediencia, no hay amor, no hay compasión, no hay, esto es muy importante, hermano, no hay transformación. ¿Cuántos saben que la Biblia y el Cristo en la vida de un cristiano transforma la vida de una persona? Si es que yo sé que hay muchos aquí que han experimentado cómo Dios transforma a uno en sus vidas. Entonces, ¿cómo podemos saber que la fe está actuando con obras y que las obras tienen fe? Es que es la transformación de un cristiano. Santiago presenta una ilustración. Dice, si un hermano o una hermana tienen necesidad de alimento y vestido, y nosotros solamente les decimos que vayan en paz, o sea, qué bueno, yo puedo decirle, vaya en paz, pero no le hago nada para que ellos vayan en paz, no les doy de comer, me dicen que están desnudos, como dice la Biblia, pero no les doy ropa para ponerse, solo le estoy diciendo, váyase en paz, hermano, váyase en paz, pero no le ayudo en nada. ¿De qué me sirven esas palabras que le estoy dando a ese hermano? Entonces, por eso dice ahí Santiago, y nosotros solamente le decimos que vayan en paz, que se calienten y se sacien, pero no hacemos nada para ayudarles. Nuestras palabras son vacías. Nuestras palabras son vacías. Es mejor no decir nada, pues. Es mejor no decir nada si mis acciones no van a ir con lo que yo estoy diciendo. Y de la misma manera, una fe que no produce acción es una fe vacía, hermanos. Es una fe vacía. Y la fe muerta habla. La fe viva actúa, hermano. La fe muerta habla de tanto yo amo al Señor, que tanto voy a la iglesia, que yo hago esto y hago esto y esto y esto, pero la fe verdadera actúa. Muestra algo que tiene, how do you say, substance, sustancia, algo que tiene peso. Se ve la fe actuando. Entonces la pregunta para la iglesia no es, afirmo que creo. La pregunta es, ¿ha transformado mi fe, mi manera de vivir? Ha transformado mi fe, mi manera de vivir. Solo tú y Dios sabe si tu fe ha transformado tu manera de vivir. Tú lo sabes. Tú sabes si es que ya no te enojas tanto. Tú sabes si es que ya estas cosas ya no me enojan, estas cosas ya no me molestan, ya esta cosa con que yo batallaba ya no es tan difícil para mí. He entendido que la fe sin obras es muerta. Y porque la fe genuina siempre produce ¿qué? Produce fruto. Produce fruto. No quiero ser encontrado como ese árbol que Jesús le maldició porque se aparentó un árbol saludable, pero cuando se acercó a ese árbol no hubo fruto.
Y así a veces es nuestra fe, hermanos. A veces tenemos mucha fe, pero no estamos produciendo nada con esa fe. Entonces ahí Abraham aquí nos apunta algo muy bonito. ¿Sabes qué? Yo tengo algo personal para decirles, que yo he podido experimentar que cuando uno solo camina en fe, Dios no trabaja ahí. Dios no trabaja solo cuando tenés fe. Tengo fe y yo sé que va a pasar, pero no hago obras para poder llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Y una forma que yo te puedo decir eso es que yo tenía que sacarme yo un examen. Tuve que ir a tomar un examen, y en este examen yo fui 3 veces, hermanos, fui. 3 veces fui y fallé los 3 veces. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Que los 3 veces que fui a tomar este examen, yo no estudié, yo no puse el tiempo para estudiar, yo no puse ni una obra para poder llegar a la meta para pasar mi examen. Yo lo que decía literalmente, me recuerdo, era de que yo tengo fe, Dios, y yo sé que tú me vas a ayudar a pasar. Yo lo voy a pasar, Dios. Tú deme todo el conocimiento, Dios, deme toda la sabiduría. Yo entré a ese examen con toda la fe, hermanos, así que Dios, yo sé que lo vas a hacer. Yo estaba tan confiado en de que Dios me iba a hacer pasar ese examen. ¿Qué pasó? 3 veces fallé. Porque 3 veces lo hice sin estudiar, sin enseñarme yo aprobado en los estudios de lo que yo tenía que hacer para poder pasar ese examen. Vaya, 4 veces que fui, esta vez, ¿qué es lo que hice? Dije yo, tengo que estudiar. Me voy a sentarme, Benjamín, te vas a sentar, te vas a estudiar y vas a leer todo lo que tenés que leer para pasar este examen. Cuando fui al examen, hermanos, la fe no se fue. Todavía tuve mucha fe. Estaba yo que yo sé que voy a pasar. Esta vez lo voy a hacer y lo voy a pasar, y sé que he estudiado también. Estudié mucho. Estudié y dije yo, no solo tengo fe, pero me preparé para este examen. Entonces fui, tomé el examen. Antes de entrar me tomaron foto, porque tienen que tomar foto, te piden un ID, te quitan todo, tu teléfono, todo lo que tenés ahí. Y me tomaron foto y yo me sonreí. Y esa fue la fe. Yo tenía la fe, porque yo tenía fe de que iba a pasar. Pero también sentí muy confiado porque estudié y me preparé. Entonces subí a tomar el examen. ¿Sabes qué? Tomé el examen y empecé a leer las preguntas, y vi que todas las preguntas yo me lo sabía. Yo dije, wow, esta sí lo sé. Esta sí, yo estudié para esta. Yo sé esta respuesta. Y así fue. Terminó el examen, fui para abajo. Yo estaba que Dios, tengo fe que pase esta vez. Tú no me vas a dejar fallar esta vez. Cuando bajé el elevator, bajé al lobby, y la señora estaba esperando con mi papel. Y yo estaba que si yo doy vuelta a ese papel y me dice que fallé otra vez, Dios santo, dije yo. Cuando di la vuelta al papel, ¿sabes qué, hermanos? Ahí dice passed. Yo dije gracias. Las primeras palabras fue: Jesucristo, te doy toda la honra, todas las gracias a ti. Porque aunque yo iba a fallar o iba a pasar, que toda la gloria sea para Él. Amén. Pero la cosa es esto: uno tiene que hacer las obras, no solo tener fe. Y entonces eso es lo que nos está enseñando aquí Santiago. No es suficiente solo tener fe, hermanos. Tienes que hacer el trabajo para llegar a donde Dios te quiere. Y esto no es solo para un examen, es para toda cosa en tu vida, hermanos. Si quieres llegar a un punto en tu vida y quieres llegar y solo creyendo en que Dios te lo va a hacer, tenés que tener la fe. Tenga la fe, así como yo tenía la fe, pero haga
haga todas las obras también para poder llegar, hermanos. Así tiene que ser. Es como el hombre, una historia de un viejo que estaba tirado en el mar, estaba esperando que le salvaran porque estaba solo en el mar. Y decía al Señor: Señor, yo tengo fe de que tú me vas a salvar. Yo sé que me vas a salvar. Entonces llegó un barco, el primer barco, y el barco llegó y dijo: te puedo salvar, aquí estoy. Y dijo: no, mi Dios me va a salvar. No me voy a subir porque sé que Dios me va a salvar. Se fue el barco, llegó otro barco. Hey, brother, te puedo ayudar, te puedo llevar para salvarte, te puedo salvar. No, es que yo sé que Dios me va a salvar. Y con la tercera vez también llegó otro barco. Y el hombre necio dijo: es que yo sé que Dios me va a salvar, yo tengo la fe. Pues al fin el hombre se murió, ya no llegó ningún barco, se fue al cielo. Y cuando estaba en el cielo le dijo: Dios, ¿y qué pasó? Y Dios le dijo: yo te mandé, ¿cuántos barcos te mandé? Pero no te quisiste hacer el trabajo de subirte en el barco. No quisiste ser obediente. Ya te mandé 3 veces barcos y no quisiste subirte. Entonces a veces eso así es la fe. Podemos tener tanta fe, pero si no estamos dispuestos a hacer el trabajo que Dios nos manda, hermanos, de leer nuestra Biblia, de ir a la iglesia, de orar al Señor todos los días, de ser un cristiano verdadero, hermano, podemos morirnos con nuestra fe. ¿Acaso no creen que los israelitas ahí en el desierto tenían fe? Y es más, Dios le proveía maná todos los días. Todos los días lo proveía maná. Él enseñaba sus manos en sus vidas y aún así no querían ser obedientes. Entonces es importante que nosotros tengamos obras con nuestra fe, hermanos. ¿Cuál es el punto número 2? Abraham nos muestra cómo la fe y las obras trabajan juntos. Muchas personas piensan que Santiago contradice a Pablo aquí en Santiago 2, 21, 24. Y Pablo dice que somos justificados por la fe aparte de las obras. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Pero ambos están enfrentando problemas diferentes. Y es importante entender el contexto de cada libro que leamos aquí en la Biblia. Y Pablo confronta el legalismo. Santiago confronta la falsa profesión de fe. Y Pablo pregunta: ¿cómo es declarado justo un pecador delante de Dios? ¿Cómo es? Pues la respuesta ahí lo dice en la Biblia: por la fe solamente. Entonces Santiago pregunta también: ¿cómo sabemos que la fe es genuina? ¿Cómo sabemos, hermanos? Pues la respuesta ahí está en Santiago: por el fruto que produce. ¿Quieres saber si tu fe es verdadera, si tu fe es genuina? Vea los frutos que estás produciendo, hermano. Entonces ahí dice Abraham, vemos el ejemplo perfecto en Abraham. En Génesis 15, Abraham, ¿qué pasó? Todos aquí sabemos la historia de Abraham y Isaac. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todos lo saben. Yo sé que en la escuela dominical enseñaron eso. Muchos lo saben, los niños lo saben. Es una historia muy popular. Y sabemos qué es lo que pasó con Abraham. Abraham creó en Dios. Y años después, en Génesis 22, Abraham ofreció a Isaac. Su obediencia no produjo la fe, pero su obediencia reveló la fe que Abraham ya tenía en Dios. Y el sacrificio de Isaac, ¿qué fue lo que demostró a Dios? ¿Qué fue qué demostró Abraham a Dios con el sacrificio de Isaac? Abraham lo que demostró fue que Abraham verdaderamente confiaba en Dios. El sacrificio que él iba a hacer con su hijo afirmaba la fe que Abraham tenía en Dios. O sea, las obras afirman tu fe, hermanos. Entonces la fe ya estaba ahí. Las obras simplemente la hicieron evidente, hermanos. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Las obras no nos salvan. Las obras no salvan.
Cristo es quien nos salva, hermanos. Démosle gracias al Señor que no tenemos que tener obras para ser salvados. Cristo nos salva. Si usted ha escuchado unos musulmanes que han dicho, tienes que tener todas las obras para que Dios te salva. Es que qué triste es esa vida, hermanos. Y qué bonito es que nosotros los cristianos tenemos salvación por medio de Jesucristo, no por nuestras obras, pero por creer que Jesucristo es Dios mismo, que fue hecho carne, que fue hecho humano, vivió una vida perfecta, dio su vida en la cruz y resucitó el tercer día. Qué bonito es eso. No hay nada más que hacer que entender de que Jesús es Dios. Lo has aceptado como tu Señor Jesucristo. No hay otra religión así como la de nuestra, hermanos. No hay otro Dios como el de nosotros. Entonces Cristo es quien nos salva. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos transforma. Y un corazón transformador produce una vida transformada. El punto número 3 ahí. Las obras sin fe están muertas. Gálatas 5:6, no sé si lo tienen ahí arriba, hermano. Y si lo pueden leer conmigo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo estaba escribiendo contra aquellos que creían que las obras religiosas externas podían hacerlos justos delante de Dios. Y Pablo le recuerda a los creyentes que el esfuerzo humano no puede salvar. No puede salvar tantas obras, tantos trabajos que uno hace, no puede salvar. Solo la fe en Cristo Jesús salva. Entonces, sin embargo, la verdadera fe se expresa por medio del amor. La fe produce acción, la fe produce obediencia, la fe produce servicio, la fe produce sacrificio. Y sin fe las obras se convierten en algo legalista. Y sin Cristo las obras se convierten en autojusticia. Y sin gracia las obras se convierten en una carga pesada, hermanos. Entonces muchas personas están tratando de ganarse la aprobación de Dios por medio de sus obras. Que puedes tener todas las obras, hermanos, pero si tu fe no está puesta en el Señor, si no es una fe verdadera, no vas a ganar nada. Porque el Evangelio declara que Cristo ya hizo lo que nosotros jamás podríamos hacer, hermanos. No podríamos hacerlo. No obedecemos para ser aceptados, pero obedecemos porque ya hemos sido aceptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Thank you, Jesus. Gracias que tenemos un Dios, tenemos a Jesucristo que lo hizo todo y lo pagó todo para nosotros, hermanos. Y no trabajamos para obtener la salvación, pero trabajamos desde la salvación que ya hemos recibido. La salvación que tienes debe de empujarte a tener y dar frutos, hermanos. Esa salvación que Dios te ha dado debe de empujarte a seguir sirviendo con obras y con fe. Entonces, la fe debe de ir acompañada con paciencia. La fe debe de ir acompañada de paciencia. Dice en Hebreos 6:11-12, si lo pueden poner allá también, hermano. A fin de que os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, ¿cuántos aquí quieren heredar las promesas de Dios? ¿Cuántos quieren llegar a ese punto y todas las promesas de Dios? Thank you, Jesus. Dice las escrituras que no deberíamos ser perezosos, hermanos. El perezoso no llega lejos. Y la carta a los hebreos fue escrita a creyentes que estaban siendo tentados a abandonar a Cristo debido a la persecución y las dificultades.
Y el autor los anima repetidamente a perseverar. ¿Cuántos quieren perseverar en la fe, hermanos? En el capítulo 6 exhorta a los creyentes a no volverse negligentes, sino a imitar a aquellos que heredan las promesas de Dios por medio de la fe y la paciencia. Qué bueno es el Señor que nos enseña a ser pacientes. Nos enseña paciencia. Y observe esto, no solo fe, no solo paciencia, pero fe y paciencia, hermanos. Las promesas de Dios muchas veces toman tiempo. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios toman tiempo a veces? A veces sí toma tiempo. A veces estás esperando, a veces estás que Dios ya lo quiero ya. Pero las cosas buenas a veces hay que esperar, hermano. Hay que aprender a esperar y hay que entender que las promesas de Dios muchas veces toman tiempo. Y Abraham esperó décadas. José esperó muchos años. David esperó para recibir el trono. Israel esperó al Mesías y los discípulos esperaban después de la ascensión de Cristo. Esperaron. Y la vida cristiana requiere perseverancia paciente. Cualquiera puede confiar en Dios por un día. Pero la pregunta es esto: ¿puedes confiar en Él cuando la respuesta tarda años? El mejor ejemplo fue Abraham. Y la otra pregunta es: ¿puedes confiar en Él en medio del sufrimiento? ¿Puedes confiar en Él mientras esperas? ¿Puedes confiar en Él cuando no entiendes lo que está sucediendo en tu vida? ¿Puedes confiar en Él cuando no entiendes lo que está pasando en tu vida? Y la fe cree en las promesas de Dios. La paciencia espera el tiempo perfecto de Dios. Entonces el punto número 5 ahí es que las pruebas producen perseverancia. Romanos 5:1-5 ahí dice, si me lo pueden poner también, hermano. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Thank you, Jesus. Gracias al Señor que no teníamos que hacer nada, hermano. Fue depositado el Espíritu Santo en ustedes. Gracias al Señor. Después de explicar la justificación por la fe, Pablo describe lo que sucede en la vida del creyente. El sufrimiento no es inútil. Las pruebas no son insignificantes y Dios utiliza aflicción para formar a su pueblo. Pablo explica una cadena espiritual, que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. Y Dios utiliza las dificultades para fortalecer nuestra fe, hermanos. Cada prueba que nosotros pasamos, cada cosa que podemos pasar, cada sufrimiento que podemos sentir es para formar tu carácter, formar tu fe. Y entonces algunos de nosotros estamos esperando en Dios en este mismo momento y algunos están orando por algo en sus vidas, una sanidad. Algunos están orando por sus seres queridos. Algunos ya han recibido lo que tantos esperaban. Entonces lo que el Señor nos está enseñando, lo que Él está diciendo a nosotros, si es que estás en el espero, si estás esperando, tenga obras con tu fe, hermanos.
Y si ya has recibido lo que has tanto esperado, sigue con las obras, hermanos, porque ahí no termina el Señor contigo. Ahí no termina el Señor contigo. Y no es que solo porque he llegado a donde quiero estar, no significa que debo de parar las obras y la obediencia, porque sé que hay mucho más, hermanos. Hay mucho más para alcanzar y Dios tiene mucho más para ustedes. Siempre he dicho que atrás de tu obediencia hay muchas más bendiciones. Atrás de ese trabajo y todas esas obras hay muchas más bendiciones. Dios está obrando aun cuando uno no lo puede ver. Cuando tú tienes fe y tú tienes obras para poder ir con tu fe, para que tu fe y tus obras vayan juntos, creen en que el Señor va a cumplir sus promesas en sus vidas. Entonces, iglesia, el mensaje de las Escrituras es muy claro aquí en Santiago. La fe sin obras está muerta. Y las obras sin fe están muertas. Y la fe sin paciencia se cansa. Y la paciencia sin fe pierde la esperanza. Pero la fe salvadora genuina confía en Cristo y obedece a Cristo y persevera pacientemente hasta el final. Estamos esperando la venida del Señor con fe, hermanos. No solo con fe, pero también con nuestras obras, hermanos. Mostrando que no solamente a Dios, pero a los que están aquí, animando el uno al otro, a nuestros hermanos, que por medio de nuestra fe y por medio de nuestras obras estamos caminando con el Señor verdaderamente, hermanos. Si tú quieres mostrar que eres cristiano, entonces siempre asegúrate que tus acciones y tus frutos que estás dando vayan con tu fe también. No es suficiente solo tener fe, porque cualquier persona pueda tener fe, pero si no estoy demostrando por medio de mis obras que tengo fe, entonces esa fe, lo que dice Santiago ahí, es que la fe está muerta. Si se pueden parar de pies, hermanos, conmigo, tenemos breve tiempo y vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Fermín. Creo que va a dar un tiempo con él, y si pueden poner mucha atención y darle nuestra atención y amor hacia él. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, que por medio de la fe, Señor, por medio de la gracia y por medio de la fe, somos salvos, Señor. Te damos gracias, Padre, por la salvación que hemos encontrado por medio de tu Hijo. Gracias, Señor, que diste tu Hijo, aún a nosotros siendo pecadores. Tú moriste en esa cruz, Jesús. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que no solo tengamos fe, Señor, pero que también las obras, Señor, pueden mostrar al mundo y a los demás que tenemos una fe genuina en ti, Padre. Te damos gracias